Estoy aquí en representación de la Comisión de Seguridad Social y Previsión del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, que es una agrupación de economistas y otros profesionales, abogados, sociólogos, etcétera, que estamos reflexionando sobre el futuro de este país. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Básicamente es que necesitamos un nuevo sistema de pensiones para Chile. ¿Por qué? Porque el sistema de capitalización individual instalado en dictadura ha fracasado rotundamente en la provisión de pensiones que permitan a los adultos mayores e inválidos satisfacer dignamente los gastos propios de la vejez y llevar una vida decente. Como prueba, ahí tenemos en ese cuadro el nivel de las pensiones autofinanciadas del sistema en los últimos 4 años, y en ese cuatrienio la pensión promedio autofinanciada es de apenas 166.000 pesos y la mediana, dramáticamente, no alcanza a los 57.000 pesos. Es decir, no son pensiones que permitan vivir a ninguna persona en este país. Ok, gracias. Pues bien, cuando comparamos estas pensiones autofinanciadas con los salarios referenciales, se evidencia que estas pensiones simplemente desploman la capacidad de consumo de los adultos mayores. Si nos fijamos en la línea central del cuadro, la que habla del salario mediano, ahí hay una comparación de la pensión mediana contra el salario mediano, informado por el INE en su última entrega. Y entonces vemos que esa tasa de reemplazo a nivel de salario mediano y pensión mediana es de 14%. Como todos ustedes seguramente saben, las recomendaciones de la OIT hablan de un 45% como piso mínimo, y en general en los países desarrollados hablamos de una tasa de reemplazo del orden de 60, 70%, incluso mayores. Y si ustedes ven la diferenciación entre hombres y mujeres, verán que los hombres logran una tasa de 30% de reemplazo de pensión mediana sobre salario mediano, pero en el caso de las mujeres esto es realmente dramático. Apenas un 7,9%. Apenas un 7,9%. Eso es lo que produce este sistema de capitalización individual. Y este caso de las mujeres proviene del hecho de que el sistema reproduce las inequidades de género del mundo laboral y no considera el compromiso cultural de la mujer con la familia y el cuidado. Además, la aplicación de tablas de expectativa de vida diferenciadas por sexo, que es una práctica proscrita en los países desarrollados, en Estados Unidos desde el año 64 y en Europa desde el 2011, el sistema termina por discriminar con base en género. Insólito. La consecuencia es que la pensión promedio de la mujer es casi 1/3 de la del hombre y su pensión mediana apenas alcanza a 1/5. Eso es lo que produce este sistema, son sus reglas internas. Por lo tanto, es nuestra convicción que es indispensable retirar las lógicas de mercado del sistema de pensiones y avanzar decididamente hacia un sistema de seguridad social, solidario, tripartito, con equidad de género, que sustituya la capitalización individual. Meros cambios paramétricos a este esquema no son suficientes. Para este fin, se requiere una reforma estructural basada en los principios rectores de la seguridad social, como en todo el mundo desarrollado por lo demás, que aborde desde una perspectiva multidimensional una completa revisión del sistema. Proponemos un sistema público, moderno, solidario, de capitalización colectiva, con reservas técnicas y beneficios definidos. ¿Cuáles serían las dimensiones? Porque hablo de una reforma multidimensional. Las dimensiones a reformar, bueno, son prácticamente todas. Uno, la estructura del sistema, las prestaciones y el diseño de beneficios, la institucionalidad, el financiamiento y las contribuciones, y por supuesto,
Las inversiones. También hay que reformar esa dimensión urgentemente. Manifestamos entonces categóricamente que debe realizarse una profunda reforma estructural hacia un sistema que cumpla con lo siguiente: entregar pensiones dignas que garanticen a los adultos mayores no caer en la pobreza y proteger los ingresos laborales ante invalidez. Dar certeza a todas las categorías de trabajadores respecto de sus derechos de pensión, porque eso hoy día no existe. No hay certeza ni siquiera hasta el último minuto. Contar con sostenibilidad financiera en el largo plazo. Y finalmente ofrecer a los adultos mayores una vida buena. Una vida buena. En la transición planteamos el pleno respeto a la propiedad de los trabajadores sobre su ahorro forzoso y la libertad para trasladar fondos individuales al sistema colectivo. Es necesario entonces rescatar los principios de la seguridad social consagrada por la Declaración Universal de Derechos Humanos como un derecho inalienable de toda persona en tanto miembro de la sociedad. En tanto firmante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Chile debe reconocer el derecho de toda persona a la seguridad social, cosa que la actual Constitución no hace. La seguridad social solo puede entenderse como una institución de carácter público y el Estado debe tener una responsabilidad de rango constitucional respecto a la protección social de sus ciudadanos, asegurando prestaciones justas para una subsistencia digna. Entonces, lo que diga el texto constitucional sobre esta materia no es irrelevante, afecta directamente el diseño institucional de los sistemas de seguridad social. Planteamos por ello que el derecho a la seguridad social debe estar consagrado en la nueva Constitución de manera explícita, tal como ocurre en 131 países del mundo, y que en ella queden expresados los principios rectores del sistema de seguridad social, tal como lo plantea la OIT. En consecuencia, en nombre de la Comisión de Seguridad Social y Previsión del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, respetuosamente vengo a presentar a esta Comisión sobre Derechos Fundamentales de la Convención Constituyente el siguiente texto para su consideración. Lo voy a leer. El Estado mantendrá un sistema de seguridad social que otorgará asistencia a prestaciones sociales irrenunciables basado en los principios rectores de universalidad, solidaridad, suficiencia, igualdad, equidad, obligatoriedad, participación, unidad y automaticidad. Las prestaciones del sistema garantizarán la suficiencia económica a los ciudadanos que por causa definida en la ley se pensionen. Otorgará seguro de cesantía a los trabajadores desempleados y cubrirá las contingencias de vejez, invalidez, sobrevivencia, enfermedad y accidentes del trabajo. Los ciudadanos podrán interponer acción constitucional cautelar de urgencia para asegurar el cumplimiento de las prestaciones del sistema. La ley determinará la estructura del sistema, su institucionalidad, sus prestaciones y diseño de beneficios, su financiamiento y la regulación de las inversiones que se hagan con sus recursos, velando por la sostenibilidad financiera y actuarial del sistema. Como ustedes preguntarán, ¿a qué se refieren los principios rectores? La verdad es que no pensaba leerlos, pero si tenemos un minuto todavía, me lo dirán de la mesa, quedan 2 minutos. Ahí están explicados cuáles son estos conceptos claves. La solidaridad consiste en aportar según la capacidad contributiva a prestaciones según necesidad. Debe ser solidaridad intergeneracional, del sano al enfermo, del que tiene más al que tiene menos. La universalidad debe ser objetiva, es decir, cubrir todas las contingencias, y también subjetiva, todas las personas. La suficiencia o integridad se refiere a que las prestaciones cubren oportuna y plenamente las contingencias, y la cobertura es progresiva de contingencias. La igualdad significa que no hay discriminación. En la equidad hablamos de que de la equivalencia de contribuciones y prestaciones a nivel del individuo y la equivalencia de contribuciones y prestaciones a nivel colectivo. La obligatoriedad implica un enrolamiento automático, es decir, todo ciudadano debe estar enrolado en el sistema.
y que sus normas sean imperativas. La participación debe realizarse a través de canales formales para afiliados y financiadores. Debe haber unidad, es decir, una dirección centralizada y coordinación de todos los actores bajo esa dirección centralizada. Inocuidad migratoria es una cosa que consideramos necesario agregar. La emigración y la inmigración no debe perjudicar los derechos a la seguridad social. En cuanto a los derechos adquiridos, la reforma y transición respetan los derechos adquiridos de los afiliados. Y finalmente la automaticidad. Por favor, si puede ir cerrando, por favor, la idea y la finalmente exposición. La automaticidad, que señala que las prestaciones garantizadas son independientes de la contribución. Es decir, alguien puede estar impago, moroso, en su contribución, pero igual tiene acceso. Y con eso, estimados miembros de la Convención y de la Comisión de Derechos Fundamentales, concluyo mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos la exposición, damos espacio para poder realizar las preguntas. Ya hay dos palabras pedidas mediante vía telemática, una de la convencional Rocío Cantuarias y de Aurora Delgado. Tiene la palabra la convencional Rocío Cantuarias. Muchas gracias, señor coordinador, y gracias al expositor por su presentación. Yo quería, decirle que el derecho a la seguridad social sí está consagrado en la Constitución. Tal vez no le guste la forma en que está consagrado, pero para no confundir a quienes nos están escuchando, en el artículo 19, número 18 de la actual Carta Fundamental, sí consagra el derecho a la seguridad social. Y las preguntas, tengo dos preguntas. Uno, si usted está proponiendo que los fondos no sean de los trabajadores, no en el régimen transitorio que establece ahí, que nos cuenta, sino que cuando esté en régimen su propuesta, entonces que los fondos no vayan a ser de los trabajadores. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, cuando habla de la discriminación por equidad de género, la propuesta va en el sentido de que tengamos la misma edad para jubilarnos hombres y mujeres. Esas son las dos preguntas. Muchas gracias, señor coordinador. La segunda pregunta la tiene la convencional Aurora Delgado. ¿Tiene la palabra? Sí, agradecer al expositor, a don Álvaro, que ha tenido esta gentileza para todos y todas presentar. Va casi en la línea de lo que proponemos en el Movimiento Norma AFP, y decirle a la convencional Rocío Cantaura que no está explicitada solamente la contribución, pero no un beneficio definido, razón por la cual el expositor ha dado a cabalidad a conocer cuáles son la situación crítica que viven hoy día las personas respecto a las prestaciones y específicamente a las pensiones. Sí, pero está consagrado el derecho a la seguridad social. Está consagrado. Cantuarias, por favor, le pedimos que cumpla con los criterios y con las normas de buen funcionamiento que nos han previsto. Lo mínimo son normas. No tiene por qué interpelarme, entonces. Lo mínimo son normas de respeto, y si usted quiere después un tiempo para poder interpelar respecto a alguien que la ha mencionado, usted lo solicita. Pero lo mínimo es que nos respetemos entre nosotros. Muchas gracias. Sí, mi pregunta va con un concepto que utilizó que me gustaría que lo pudiera explicar, que tiene que ver con la capitalización colectiva, que es muy distinta a lo que propone la coordinadora nomás AFP, en términos del concepto. Tiene la palabra, le recordamos que tiene 2 minutos para poder realizar respuesta a las preguntas que le han señalado previamente los convencionales. Muchas gracias. Bueno, rápidamente, el derecho a la seguridad social no está garantizado en la actual Constitución. El Estado funciona como garante de los derechos aquellos, pero no están garantizados. Y es un garante a través de las instituciones que regulan este sistema. Pero de hecho, incluso, si usted cree que está siendo perjudicado con un derecho de una prestación, usted no tiene acceso a los tribunales. No puede ir a reclamar a los tribunales ese derecho. Respecto a la propiedad de los fondos, evidentemente que la propiedad es una propiedad colectiva de todos los trabajadores. Y respecto a la equidad de género, este asunto de la edad de retiro es un comodín. Quiero decirle que el promedio de edad en la OECD para el retiro de los varones es de 65 años. Perdón, la moda más bien. El promedio es un poquito mayor. Por lo tanto, es igual al que tenemos en Chile.
En el caso de las mujeres, donde en Chile es 60, en la OECD la moda es 63. No estamos tan lejos. Ahora, si usted quiere subir a ese parámetro, cambiarlo, usted tiene que entender que debe analizar la empleabilidad del adulto mayor. Tiene que analizar su estado de salud, tiene que analizar la situación de su familia. Esto no es llegar y mover un parámetro. Eso es una cosa bastante, no sé, irresponsable de plantear. De hecho, ahora en Francia se está pensando en subir a 65 años la edad de retiro. O sea, no estamos lejos de ninguna parte. Donde estamos lejos, en este sistema de colección individual. Respecto de la consulta de la convencional Delgado, bueno, efectivamente la capitalización colectiva a lo que se refiere es que los trabajadores contribuyen, también tienen que contribuir los empleadores, y se forma un fondo desde el cual se van a financiar las prestaciones. Esto es lo que ocurre en todo el mundo desarrollado. Nosotros somos una cosa singularísima. No existe este sistema en ningún país desarrollado decente. No existe. Y esta situación de la capitalización individual, lo que significa al final del día es que las personas no tienen claridad sobre cuál es su derecho a pensión, no tienen claridad en ningún momento de su vida laboral, están sometidos a todos los riesgos de volatilidad financiera, de longevidad, etcétera. Todos los riesgos recaen en los hombros del afiliado. Todos. E incluso en el último momento, cuando usted está haciendo el trámite de pensión, no tiene ninguna certeza respecto a cuál va a ser su monto de pensión. Y recientemente, como todos nosotros atestiguamos, el desastre o descalabro de los fondos conservadores C, D y E hizo caer a la persona que se estaba jubilando en ese momento entre 15 y 25%. ¿De qué seguridad social garantizada me hablan cuando usted se está jubilando, pretende recibir 100 y resulta que dicen, lo sentimos mucho, cayó la lira turca y así que su pensión solamente es de 75? Es una cosa realmente sorprendente que eso pretenda llevar a asignarse el nombre de seguridad social. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias.